cómo el mundo ha cambiado en apenas unos pocos meses y el vértigo de darnos cuenta que hace 2 meses el mundo era todavía un poco distinto, pero que desde luego la cosa puede ir mucho peor. Vamos a escuchar a Mark Carney. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día jueves. El día de hoy te voy a traer un video de Alan Barroso. Ya hemos reaccionado a él en otras oportunidades y nos pareció a nosotros que era una persona muy fiable, muy centrada, con comentarios muy acertados. Pero, ¿qué nos trae el día de hoy? Porque este video es importante. Acá nos trae una predicción sobre lo que iba a ocurrir con Donald Trump. Y bueno, es importante que veamos este video para poder entender cómo los analistas o las personas que estaban ya implicadas en este tema podían prever la situación que más adelante iba a ocurrir con respecto a Donald Trump. Ahora, para yo no quitarte mucho tiempo, vamos a la video reacción. Hace 2 meses, este hombre de aquí, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, subió a un escenario en el foro de Davos y dio un discurso que pocas veces se escucha en este tipo de foros de trajes y de champán. Dijo en el discurso que este orden mundial, tal y como lo conocemos, había terminado. Y en aquel momento, cuando lo escuchamos, algunos dijeron que era un análisis interesante, pero que todavía era demasiado abstracto, poco concreto. Era como una advertencia inteligente sobre algo que podía ocurrir, pero que todavía no había llegado. Bueno, pues bien, ya ha ocurrido, ya ha llegado. Estamos apenas 2 meses después de aquel discurso y no solamente estaba hablando después de la invasión a Venezuela, sabiendo que eso ya estaba cambiando todo, sino que no sabíamos lo que se venía. No sabíamos la guerra tremenda que se iba a desatar en Irán, que ahora mismo tiene al mundo en medio de un caos económico brutal y a los Estados Unidos en un proceso de decadencia todavía peor. Ahora mismo, después de que haya ocurrido todo esto, volver a escuchar este discurso es la cosa más interesante e importante que seguramente podáis hacer durante los próximos 26 minutos para entender cómo el mundo ha cambiado en apenas unos pocos meses y el vértigo de darnos cuenta que hace 2 meses el mundo era todavía un poco distinto, pero que desde luego la cosa puede ir mucho peor. Vamos a escuchar a Mark Carney. Decía entonces, parece que cada día se nos recuerda que vivimos en una era de gran rivalidad entre potencias, que el orden basado en reglas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que quieran y que los débiles deben sufrir lo que deben. En este aforismo se presenta como algo inevitable, como la lógica natural de las relaciones internacionales que se reafirma de nuevo. Y ante esta lógica existe una fuerte tendencia entre los países a seguir la corriente de alguna manera para evitar conflictos, a adaptarse, a evitar problemas, con la esperanza de que el cumplimiento les garantice seguridad. Bueno, pues no lo va a hacer, no van a tener seguridad. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? En 1978, el disidente checo Václav Havel, que más tarde sería presidente, escribió un ensayo titulado El poder de los sin poder. Y en ese ensayo hizo una pregunta sencilla: ¿cómo se mantuvo el sistema durante tanto tiempo en su país? Y su respuesta comenzó con un granulado verde. Dice, cada mañana este comerciante colocaba un cartel en su ventana y decía... Ok, disculpen la interrupción en este momento, sé que está desarrollando una analogía. Vamos a, cuando lo retomemos, ir un poco atrás para poder dejarlo correr un poco mejor. Foro Mundial Económico. Estamos ante una situación muy compleja. No sé si este video va a tocar el tema de Venezuela desde el punto de vista de lo sucedido, porque si buscas por internet, por diferentes guías, te van a decir que fue la liberación de Venezuela. Porque si en algo estamos claros es que la inteligencia artificial no va a hablar a favor de Venezuela. Luego de que intentas decirle, oye, mira, ¿y qué pasa con el derecho internacional? Oye, mira, ¿y cómo es que un presidente en ejercicio de la soberanía de un país es secuestrado? ¿Qué pasa con eso? Entonces, luego de que cuestionas 1000 veces a la IA con cosas reales, ahí es donde dice, bueno, puede ser que lo que tú dices sea verdad, pero desde un punto de vista estadounidense es así. Entonces, en algunos temas es muy bueno usar la IA, sabe que en este canal lo usamos y por demás, pero es mejor tener un criterio propio, una investigación propia y poder profundizar en temas de manera racional nosotros mismos, porque la IA está muy manipulada en ese sentido. Y así como pueden haber personas que digan, oh, bueno, mira, lo que está diciendo la IA aquí está bien, pueden haber personas que digan lo que está diciendo la IA está mal. Depende de sus intereses personales, porque esa es otra cosa. Hay veces donde la IA se equivoca, sí, porque puedes tratar de llevarla a un punto donde se dé cuenta que se está equivocando. Pero hay veces que la IA tiene razón. Entonces, si te conviene la información, lo aceptas. Si no te conviene, no lo aceptas. Y eso va desde el punto de vista oficialista hasta el punto de vista opositor. Cada quien tira para su lado. Pero sigamos con el video. En 1978, el disidente checo Václav Havel,
que más tarde sería presidente, escribió un ensayo titulado El poder de los sin poder. Y en ese ensayo hizo una pregunta sencilla: ¿cómo se mantuvo el sistema durante tanto tiempo en su país? Y su respuesta comenzó con un granulado verde. Dice: cada mañana este comerciante colocaba un cartel en su ventana y decía: trabajadores del mundo, uníos. Él no se lo creía del todo, nadie lo creía, pero él colocaba el cartel de todos modos para evitar problemas en su país, para demostrar que cumplía con su deber, para llevarse bien con los demás. Y como todos los comerciantes de todas las calles hacían exactamente lo mismo, el sistema aguantaba. No solo por la violencia, sino por la participación de la gente común en rituales que en el fondo saben que son falsos. Havel lo llamaba vivir dentro de una mentira. El poder del sistema no reside en su veracidad, sino en la voluntad de todos de actuar como si fuera cierta esa veracidad. Y su fragilidad proviene de la misma fuente. Cuando tan solo una persona deja de actuar, cuando el señor del comercio retira su cartel, comienza a resquebrajarse la ilusión. Amigos, es hora de que las empresas y los países retiren sus letreros. Durante décadas, la que aplaudían. Básicamente estaba diciendo esto porque venía de unos cuantos meses en los que Donald Trump le estaba amenazando a su país con convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Pero no sabíamos que iba a venir todavía una demostración más fuerte de los Estados Unidos, o concretamente del presidente de los Estados Unidos, intentando imponer su voluntad, incluso con una invasión. Dicen, continúa, atención. Dice, durante décadas países como Canadá prosperaron bajo lo que llamábamos el orden internacional basado en normas. Nos unimos a sus instituciones, elogiamos a sus principios, nos beneficiamos de su previsibilidad. Y gracias a ello pudimos llevar a cabo políticas exteriores basadas en valores bajo su protección. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa, que los más fuertes de alguna manera se exhibirían cuando les conviniera, como hacía Estados Unidos, que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica, dependiendo de cada país. Y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor, dependiendo la identidad del acusado o de la víctima. Pero esta ficción resultó útil, y la hegemonía estadounidense en particular ayudó a proporcionar bienes públicos, rutas marítimas abiertas para el comercio, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para la resolución de disputas. Así que, bueno, colocamos el cartel en nuestra ventana, participamos en los rituales y, en general, evitamos señalar la discrepancia entre la retórica y la realidad. Bueno, este trato ya no trabaja, ya no funciona. Ok, esto es muy importante. En unos 4 videos anteriores le dije, todo esto está ocurriendo por la inoperancia de los demás países que dejaron que Estados Unidos hiciera lo que le diera la gana con el derecho internacional. Porque sí, él dice, puso el cartel, como está usando su analogía, puso el cartel, decidió seguir la manada y como bueno, esto nos está beneficiando de alguna u otra forma, no veamos las cosas malas que está haciendo Estados Unidos, no veamos cómo usa el derecho internacional a su conveniencia, no veamos cómo hace lo que le da la gana. Porque si tenemos un ejemplo muy claro es el ejemplo de Cuba, donde casi todos los países votaban por el levantamiento del bloqueo de Cuba y solamente con que Estados Unidos dijera que no, bastaba. ¿Por qué? Patata. Porque se supone que si van a una votación y la mayoría vota, se toma una decisión. No que la mayoría vote y solo porque uno diga que no, la decisión no va. Entonces no era una cosa democrática, no era algo que todos los países se unían para elegir entre todos un consenso ahí bien bonito. No, eso no existió nunca. Entonces esta persona lo que está planteando es que esas cosas que dejaron pasar a Estados Unidos, ahora sí les está pesando. Vamos a repasar solamente 4 casos puntuales de manera rápida para que logres entender con qué clase de seres estamos lidiando. Irak, 2003. La invasión se justificó por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Al no encontrarse dichas armas y no existir una resolución de la ONU que autorizara explícitamente la invasión, la acción fue calificada como ilegal por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. Yugoslavia. Kosovo, 1999. La OTAN, liderada por Estados Unidos, bombardeó Serbia sin autorización de la ONU, argumentando una intervención humanitaria, aunque se evitó una limpieza étnica mayor. Desde el punto de vista del DI formal, fue una violación técnica de la soberanía de un Estado. Granada, 1983 y Panamá, 1989. Ambas invasiones fueron condenadas por la Asamblea General de la ONU como violaciones flagrantes del derecho internacional y la soberanía territorial. Y por último, Venezuela. Enero 2026. Recientemente expertos de la ONU han condenado las acciones militares unilaterales y el bombardeo de ciudades venezolanas para remover al gobierno actual, señalando que violaban el artículo 2 de la Carta de la ONU, al no existir un ataque previo de Venezuela hacia Estados Unidos, ni autorización del Consejo de Seguridad. Pero eso le importaba, no les importa. Ellos deciden cómo atacar, a quién atacar
y velan por sus intereses, sin que nadie les diga nada. Ustedes dejaron crecer al matón del pueblo, dejaron crecer al tipo que ahora se cree dueño del mundo. Es su culpa y de nadie más. Permítame ese directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las últimas 2 décadas, una serie de crisis en los ámbitos financiero, sanitario, energético y geopolítico han puesto de manifiesto los riesgos de una integración global extrema. Pero más recientemente, las potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben ser explotadas. Ya no podemos vivir bajo la mentira del beneficio mutuo a través de la integración económica, cuando la integración económica se convierte en la fuente de tu subordinación a Estados Unidos. Las instituciones multilaterales en las que las potencias medianas han confiado durante tiempo, la OMC, la ONU, la arquitectura misma de la resolución colectiva de problemas y conflictos, están amenazadas ahora mismo. Fijaos que no dice concretamente el nombre de Donald Trump o de los Estados Unidos, lo estoy añadiendo yo de hecho, pero es que se está refiriendo todo el rato a Donald Trump y a los Estados Unidos como gran potencia. Dice, como resultado de esto, muchos países están llegando a la misma conclusión. Atención a esto, deben desarrollar autonomía estratégica en energía, en alimentos, en minerales críticos, finanzas, cadenas de suministro. Importante lo de cadenas de suministro ahora que el estrecho de Hormuz está cerrado y ha aumentado el precio del petróleo una auténtica barbaridad. Dice, y este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse y abastecerse de combustible ni defenderse tiene pocas opciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte a ti mismo. Pero seamos realistas sobre dónde nos lleva esto. Un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible. Y hay otra verdad. Si las grandes potencias abandonan incluso la apariencia de reglas y valores en aras de la búsqueda sin trabas de su poder e interés individual, vamos a pasar y será más difícil replicar los beneficios del transaccionalismo. Los hegemones, las grandes potencias, no van a poder monetizar continuamente sus relaciones. Los aliados van a diversificar sus inversiones para protegerse contra la incertidumbre. Comprarán seguros y aumentarán sus opciones para reconstruir la soberanía. Una soberanía que antes se basaba en normas, pero que cada vez más se fundamentará en la capacidad de resistir la presión de países extranjeros. Insisto, de Estados Unidos. Y lo estamos viendo. No sabía que el discurso no mencionaba a Estados Unidos, pero es algo muy inteligente que este señor haya planteado un discurso sin mencionar al protagonista, pero dando a entender de forma muy concreta, de forma muy directa de quién está hablando y todo el daño que estas potencias han causado a la humanidad con sus mentiras y con todo lo que dicen ellos llevar al mundo, que es su libertad. Ahora, ¿crees que en Venezuela llevaron algún tipo de libertad bombardeando 4 estados? ¿Quién está mandando a día de hoy? ¿Qué cambio existe en Venezuela para esto? Las sanciones continúan. Eso de por sí es una locura, porque si son ellos los que están controlando el país y lo que están haciendo y deshaciendo, ¿para qué seguir con las sanciones en el país? Ahora se roban gran parte del dinero del ingreso del petróleo y controlan su flujo a Venezuela. Ahora, ¿existe una mejora de calidad de vida para venezolanos? No, no existe. El opositor vive igual, el chavista vive igual, o incluso peor, porque sí, antes teníamos sanciones, pero todo lo poco que ingresaba se distribuía, incluso en bonos para el pueblo y demás. Y se trataba de mantener todo en una estabilidad que incluso llevó al crecimiento del PIB. Pero entonces, ¿ahora qué? Ahora estamos peor. Ahora controlan los ingresos de Venezuela. ¿Gracias a quién? A una cuerda de idiotas que vendieron el país. Una cuerda de idiotas que incentivaron que fuéramos el objetivo del peor parásito del mundo. Seguimos. A la perfección, como por ejemplo Donald Trump intentando meter a Europa dentro de una guerra a la que nadie le había llamado a Europa, obligando a sus socios a involucrarse en una guerra por el control del relato en Irán cuando nadie quiere involucrarse y están mirando para otro lado, incluso queriendo aceptar nuevas relaciones con China para diversificar sus relaciones y no depender al 100% de lo que haga un lunático como Donald Trump. Todo lo que estaba diciendo es lo que se ha cumplido, pero de manera mucho más temprana de lo que pensábamos, en apenas un par de meses más. Dice, esta sala sabe que esto es gestión de riesgos clásica, lo de diversificar. La gestión de riesgos tiene un precio. Pero ese coste de autonomía estratégica, de la soberanía, también puede ser compartido. Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratas que si cada uno construye su propia fortaleza. Los estándares compartidos reducen la fragmentación. Las complementariedades son sumas positivas. Y la cuestión para las potencias medianas como Canadá no es si deben adaptarse a la nueva realidad, debemos hacerlo.
La cuestión es si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso. Bueno, Canadá fue uno de los primeros países en escuchar la llamada de atención que nos llevó a cambiar radicalmente nuestra postura estratégica. Los canadienses saben que nuestra antigua y cómoda creencia de que nuestra geografía y nuestra pertenencia a alianzas conferirían automáticamente prosperidad y seguridad, esa asunción ya no es válida. Nuestro nuevo enfoque se basa en lo que Alexander Stubb, presidente de Finlandia, ha denominado como realismo basado en valores, o dicho de otro modo, nuestro objetivo es ser a la vez íntegros y pragmáticos. Nos guiamos por los principios de nuestro compromiso con los valores fundamentales, la soberanía, la integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza, salvo cuando sea compatible con la Carta de Naciones Unidas, y el respeto por los derechos humanos. Y pragmáticos, al reconocer que el progreso suele ser gradual, que los intereses divergen y que no todos los socios compartirán todos nuestros valores. Así pues, estamos participando de manera amplia y estratégica, con los ojos bien abiertos. Afrontamos el mundo de forma activa tal y como es, en lugar de esperar a que llegue el mundo que nos gustaría o que deseamos. Estamos ajustando nuestras relaciones para que su profundidad refleje nuestros valores. Esto lo dice justo unas pocas semanas antes. No sé a dónde lo va a redireccionar Alan, pero esto lo voy a redireccionar a Venezuela. Dicen velar por la soberanía. ¿Cuál soberanía? La que nos fue violada. El derecho internacional que nos fue violado. En el bloque anterior les expliqué lo sucedido y todas las violaciones que ha tenido históricamente Estados Unidos, sin consecuencias. A día de hoy, ni una consecuencia. Seguimos. Antes de que fuese para China y lograsen un gran acuerdo, histórico acuerdo con China, que seguramente amplíen en los próximos meses, por poner un poco de contexto. Y estamos dando prioridad a una amplia participación para maximizar nuestra influencia, toda la influencia y la fluidez del mundo actual. Los riesgos que esto plantea y lo que está en juego para lo que vendrán después. Y ya no solamente confiamos en la fuerza de nuestros valores, sino también en el valor de nuestra fuerza. Estamos fortaleciendo esa fortaleza. Desde que mi gobierno llegó a la oficina, hemos cortado impuestos en ganancias y en las inversiones, hemos eliminado todas las barreras federales al comercio interprovincial, estamos acelerando inversiones por valor de $1 billón en energía, inteligencia artificial, minerales críticos, nuevos corredores comerciales y mucho más. Vamos a duplicar nuestro gasto en defensa para finales de esta década y lo estamos haciendo de manera que impulse nuestras industrias nacionales. Importante eso también, porque lo que pretendía Donald Trump es que los países que forman parte de la OTAN gastasen su dinero y subiesen su inversión en defensa y en comprar de armas, por supuesto, a los Estados Unidos. Dice no, en nuestra industria nacional, que es una cosa que deberíamos aprender en Europa. En relación a esto dice, y nos estamos diversificando rápidamente en el extranjero. Hemos acordado una asociación estratégica integral con la Unión Europea que incluye la adhesión a SAFE, que es el mecanismo europeo de adquisición de material de defensa. En 6 meses hemos firmado otros 12 acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes. En los últimos días hemos cerrado nuevas alianzas estratégicas con China y Qatar. Hemos negociado acuerdos de libre comercio con India, con Tailandia, Filipinas, Mercosur. Estamos haciendo otra cosa. Para ayudar a resolver los problemas globales, estamos desarrollando geometría variable. En otras palabras, diferentes coaliciones para diferentes temas basados en temas e intereses comunes. En lo que respecta a Ucrania, somos un miembro clave de la coalición de los dispuestos y uno de los mayores contribuyentes per cápita a su defensa y seguridad. Sobre la soberanía del Ártico, apoyamos firmemente a Groenlandia y Dinamarca y respaldamos plenamente su derecho exclusivo a determinar el futuro de Groenlandia, porque en ese momento la discusión era, amigos, si Donald Trump iba a invadir Groenlandia o no. Finalmente la dejó un poco de lado y empezó la invasión o el ataque contra Irán, en la que ya lleva unas cuantas semanas metido, de dolorosa guerra que está haciendo perder miles y miles de millones. Sí, claro, pero con Venezuela, nada. Con Venezuela, dele. Con Venezuela, destruyan. El desastre que ocurrió, el desastre que provocaron en Venezuela, lo que incentivaron que ocurriera aquí, nos va a costar mucho revertir esa situación. Nos va a costar mucho. Todos los escenarios se ven muy grises, muy oscuros. Poder salir de esta coyuntura internacional va a ser algo que no quiero decir que sea imposible, pero va a costar mucha sangre. ¿Va a regresar Maduro al poder? Yo no lo sé. Así como muy responsablemente decía en cada uno de mis análisis, yo no sé qué pueda suceder mañana. Yo no sé si entran, si matan, si deshacen, si van a atacar el país. Teníamos antecedentes, por supuesto, y cuando decíamos, oye, dejen de estar incentivando que esa gente ataque al país, hablaban de operaciones quirúrgicas, hablaban de que iban a entrar, sacaban sin dañar a nadie. 4 estados, muchos venezolanos muertos, casas, centros de diálisis. No fue tan quirúrgico, ¿no? Como dice María Corina Machado, pasó lo que tenía que pasar. Eso es lo que querían. ¿Qué pasó con los planes? Bueno, que no los pusieron ustedes en el poder y entonces ese es el gran problema porque ahora los chavistas están lidiando con una situación adversa
pero están en el poder. Eso les debe provocar una frustración muy grande. Ahora la mediática toda es atacar al chavismo porque está haciendo lo que Estados Unidos quiere, pero no era lo que ustedes querían. ¿Cuál es la hipocresía? ¿Qué hubiesen hecho ustedes diferente? De hecho, ustedes hubiesen sido peor porque posiblemente ya hubiesen colocado, y muchachos, sé que es una exageración lo que voy a decir, pero dados a exagerar, esta gente hubiese colocado algún representante militar dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Algún representante de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo hubiese colocado en las Fuerzas Armadas Nacionales. Esa gente dispuesto a besarle los pies a Estados Unidos es capaz de todo. Acá. Si fueron capaces de vender su país, si fueron capaces de hacer una traición a la patria. A los Estados Unidos y al mundo entero por esta crisis, pero es que en aquel momento era Groenlandia. Y por supuesto, genera un aplauso. Porque en aquel momento parecíamos que simplemente era cosa de Groenlandia, pero es que esto iba mucho más allá. Y lo que queda de año. Dice, nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable. Por lo tanto, estamos trababando con nuestros aliados de la OTAN, incluyendo incluidos nuestros aliados nórdicos, para asegurar la alianza en el norte, incluido a través de las inversiones sin precedentes de Canadá, como por ejemplo en radares, submarinos, incluso militares en el terreno y también dice y en el hielo. Canadá se opone firmemente a la imposición de aranceles sobre Groenlandia y pide conversaciones específicas para lograr nuestros objetivos comunes de seguridad y prosperidad en el Ártico. En materia de comercio multilateral, estamos impulsando iniciativas para construir un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea, lo que crearía un nuevo bloque comercial de 1.500 millones de personas en lo que respecta a los minerales. En lo que respecta a los minerales críticos, estamos creando clubes de compradores con sede en el G7 para que el mundo pueda diversificar su fuente de suministro. Y en materia de inteligencia artificial, importante esto, estamos cooperando con democracias afines para garantizar que en última instancia no nos veamos obligados a elegir entre empresas gigantescas y las empresas que dependen de los hegemones de China y de los Estados Unidos. Dice, esto no es multilateralismo ingenuo, ni tampoco implica confiar en sus instituciones. Se trata de crear coaliciones que aborden cada problema individualmente, con socios que compartan suficientes puntos en común como para actuar conjuntamente. En algunos casos, esto representará a la gran mayoría de las naciones. Lo que está haciendo es crear una densa red de conexiones en toda la cultura de la inversión comercial, de la que podemos valernos para afrontar futuros retos y aprovechar futuras oportunidades. Argumentan que las potencias medias como Canadá deben actuar conjuntamente, porque si no estamos en la mesa, entonces estamos en el menú. Esta metáfora es buena. Si no estamos en la mesa, estamos en el menú, pero también diría que las grandes potencias que pueden permitirse ir por libre ahora, tienen tamaño de mercado, la capacidad militar y la influencia para dictar condiciones, pero las potencias medianas no lo tienen. Pero cuando negociamos solo bilateralmente... Me detengo acá porque fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Nosotros no estuvimos. Yo me pude imaginar cómo hubiese sido esa gran Colombia que soñó Bolívar y poder así haber sido una gran potencia. Lástima que el sueño de Bolívar no se realizó. Ahora el gran bufete es Latinoamérica. Somos parte del menú. Y se habían estado comiendo cada una de las piezas. Se las estaban comiendo una a una. Y Venezuela fue lo mejor. Lo dejaron para el final. Fuimos la última resistencia, aparte de Nicaragua, en caer en este lado que nos corresponde. Y no fue porque nos doblaran la mano o nos doblaran el brazo con las presiones económicas y las 932 sanciones. Que aún hay gente ignorante que dice que son personales. Cuando ya estoy cansado de pasar este video, por favor. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás. ¿Lo escuchaste? Es un estadounidense que te lo está diciendo, no te lo estoy diciendo yo, no es un chavista. Ya deja de decir estupideces en redes sociales, por favor. Ya deja de decir que las sanciones eran para personas. No seas estúpido, no hagas el ridículo en redes. Mira, habla mal del chavismo, habla mal de la corrupción. Ustedes usan los casos de corrupción para hablar del chavismo en general. Ustedes quieren que porque una persona fue corrupta, toda la institución lo es. Pero eso tiene más sentido. Eso es un mejor discurso que estar haciendo el ridículo hablando de que las sanciones no afectan a un país. Ignorante de mí. Con grandes potencias, bueno, pues aceptamos desde la debilidad, aceptamos lo que se nos ofrece, competimos entre nosotros para ser los más complacientes, los más sumisos. Eso no es soberanía. Se trata de ejercer la soberanía aceptando la subordinación.
En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí para ganarse el favor de los grandes, o combinarse y crear un tercer camino con impacto. Esto es importantísimo. No deberíamos permitir que el auge del poder duro, de las armas, nos ciegue ante el hecho de que el poder de la legitimidad, la integridad y las normas seguirá siendo fuerte si decidimos utilizarlas conjuntamente. Lo que lleva de nuevo a Havel. ¿Qué significa para las potencias intermedias vivir la verdad? Bueno, primero significa nombrar la realidad, dejar de invocar el orden internacional basado en normas como si aún funcionara. Hay que llamarlo por su nombre: un sistema de creciente rivalidad entre grandes potencias, donde las más poderosas persiguen sus intereses utilizando la integración económica como forma de coerción. Significa actuar de forma coherente, aplicando los mismos criterios tanto a aliados como a rivales. Cuando las potencias intermedias critican la intimidación económica que viene en una dirección pero guardan silencio cuando viene de otra, estamos manteniendo el cartel en la ventana, de la metáfora que utilizaba antes. En otras palabras, cuando critica que China imponga intereses comerciales, pero no critican ni se callan cuando lo hace Estados Unidos, es literalmente eso, es mantener el cartel en la ventana, haciendo como que todo está bien. Significa construir aquello en lo que decimos creer, en lugar de esperar a que se restablezca el antiguo orden. Significa lo que tenemos que hacer: crear instituciones y acuerdos que funcionen según lo descrito. Y eso significa reducir la influencia que permite la coerción. La gente como Estados Unidos, y construir una economía nacional sólida. Debería ser la prioridad inmediata de todos los gobiernos. Y la diversificación internacional no es solo una cuestión de prudencia económica, es un fundamento material para una política exterior honesta, ya que los países se ganan el derecho a adoptar posturas basadas en principios al reducir su vulnerabilidad a las represalias. Así que Canadá, por ejemplo, que no te pueda venir mañana a Estados Unidos y decir, bueno, pues si no te vendo gas, te quedas sin gas. No, tienes que tener capacidad para negociar con muchos países al mismo tiempo, para no depender solo de un país. Es así que Canadá tiene lo que el mundo quiere. El problema de esto es cuando una nación como Estados Unidos te bloquea y tiene la capacidad de bloquear a otros países para que no negocien contigo, te ves en la necesidad, y nosotros nos vimos en la necesidad de negociar con otros países: Irán, China, Rusia, muy lejos de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le prohibió a los demás países, porque si no iban a ser sancionados, que negociaran con Venezuela. Entonces me quedo mejor con la teoría de Rusarín y el Derecho Internacional 9000, que es un video que no tiene desperdicio. Muy bonito el discurso de esta persona, muy acertado, podríamos decir, pero son solo palabras que nunca van a poder llegar a materializarse, porque déjame informarle a todos que ya, a menos que algo grave pase, Estados Unidos es prácticamente el dueño de este hemisferio. Y el que le dice algo, bomba para allá, bomba para acá. Y listo, se acabó. Así que todos a menear la colita y a saltar cuando vean al ama. Y con lo que respecta a nosotros, mucho burlarse de Delcy, mucho burlarse del chavismo que ahora está siendo presionado por Estados Unidos, pero bastante que querían vender el país. Entonces no sean hipócritas. Ustedes eso era lo que querían. Ya está, ya vendieron el país. Ya está, ya comprometieron la soberanía, ya está. Dejen de joder. Vamos a dejar correr lo que queda de video. Somos una superpotencia energética, poseemos vastas reservas de minerales críticos, en fin, se pone encima de la mesa la posibilidad de que Canadá esté ahí para ayudar a este mundo nuevo que está por venir. Pero aquí lo tenéis, si habéis llegado hasta aquí, seguro que muchos os habéis quedado embelesados de nuevo por esta cruda forma de ver el futuro, pero cada vez más acertada, y solo han pasado 2 meses, insisto, 2 meses en los que el mundo se ha convertido en otra cosa. Y lo que entonces parecía un diagnóstico que estaba diciendo el primer ministro de Canadá, hoy se ha convertido en la bitácora, en el cuadernillo de una catástrofe que estamos viviendo en tiempo real, hoy mismo. Vamos a ver algunas de las cosas, porque el núcleo de lo que ha dicho Carney, por ejemplo, la idea de que los grandes poderes han empezado a utilizar la integración económica como una amenaza, es literalmente lo que estábamos viendo con los aranceles al mundo entero que había puesto Donald Trump. Pero es que eso incluso se ha quedado de alguna manera bastante pequeño, bastante ridículo en comparación con no solamente la integración económica y las amenazas de aranceles, sino literalmente las amenazas militares. Y ahí es donde viene lo que Carney ha anticipado en este discurso con una precisión bastante loca, y es que los aliados dejarían de seguir al hegemón combatiente, esto es, al principal país que está llevando a los militares y que está haciendo todo lo que está haciendo. Acordaos, Donald Trump pidió a sus aliados que enviaran buques de guerra para proteger los petroleros del estrecho de Hormuz, para liberarlo, para abrirlo, después de que se hubiese cerrado por una guerra que él mismo había empezado. Y esto es importante, nadie estuvo dispuesto, ningún país. Desde luego Canadá no estuvo dispuesto, pero ningún país de la Unión Europea, por cierto. Empezó España diciendo que no y después se sumaron todos los demás, ni siquiera Japón, ni siquiera Australia, nadie. Es exactamente lo que Carney dijo en Davos, que los grandes hegemones, los grandes países, grandes potencias no pueden monetizar sus relaciones continuamente, que los aliados se diversifican, que compran seguros, que reconstruyen opciones de soberanía, porque la soberanía basada en reglas ya no existe y ahora solamente existe la soberanía de decir no, vamos a meternos en la guerra, no. Y estamos aplicando ya esa forma de trabajar. Ese diagnóstico era realmente una línea de actuación también, un camino que se había trazado en este caso desde el primer ministro de Canadá, pero que ha sido compartido por tantos países en el mundo al mismo tiempo. No es ni siquiera una posición radical, o decir, dejemos de hablar con Estados Unidos y hablemos con China, no, es pensar, la mayor parte de los que me estáis viendo ahora mismo formáis parte o de países que
son medianos o pequeños, y que en todo caso si son importantes es porque se juntan con otros, como el caso de la Unión Europea, o son países latinoamericanos que tampoco tienen una influencia bestial, a no ser que se asocien entre ellos exactamente igual, o sois ciudadanos de los Estados Unidos que habláis en español y que también tenéis pavor ante lo que puede pasar, porque cuidado, cuando una potencia hegemónica cae y se destruye, no es simplemente el gobierno el que sufre. El gobierno no va a sufrir. Sufren los propios ciudadanos de esa potencia hegemónica que ahora mismo, por ejemplo, con sus impuestos, no con los de Elon Musk o los de Jeff Bezos o la gente multimillonaria, con los impuestos de la clase trabajadora están financiando guerras a miles de kilómetros de su casa, que luchan también personas a miles de kilómetros de su casa. Me ha parecido interesante volver a recuperar este discurso, que seguramente cuando escuchemos dentro de 2 meses, o dentro de 6, o dentro de un año todavía, será de mucha más actualidad económica, de mucha más actualidad geopolítica y estratégica, perdón, porque se ha ido cumpliendo, punto por punto. Y estamos tan solo al principio de esta grandísima transformación que puede traer algo distinto y mejor, o que puede traer algo absolutamente terrible, pero que nadie diga que no advertimos y que no fuimos conscientes de lo que estaba aquí. En fin, Así mismo es. Acá se los vivo diciendo, esto no va a traer nada bueno. Que otro país controle tus recursos no es garantía de que ese país vaya a mejorar. Tienen muchos ejemplos donde Estados Unidos ha intervenido y esos países no son grandes potencias. Y esos países ni siquiera tienen una buena calidad de vida. Entonces, si el ejemplo está, si la situación ha ocurrido reiteradas veces, ¿qué va a cambiar? Solamente va a empeorar. ¿Cómo va a terminar el conflicto de Irán? No lo sé. Lo que sí sé es que nuestra situación en Venezuela es complicada y que de alguna u otra manera tenemos que buscar solucionar esto. Porque podemos querer estar del lado radical y recuperar la soberanía cueste lo que cueste, o estar del ala sumisa, perder la soberanía y simplemente hacer silencio. Son dos extremos muy fuertes. En algún momento nos tocará decidir. Como siempre te digo, no quiero que pienses como yo. Solamente quiero que pienses. Comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana con otro video. Chao, chao. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Has olvidado que soy yo quien sostiene el mundo? Te di este lugar para ti y tus hermanos, para que vivieran en unidad, para que compartieran, no compitieran, y sin embargo, los veo apropiarse de lo que nunca fue suyo. Olvidaron que la tierra no se posee, se cuida. Fue un regalo, no un botín. ¿Por qué expulsas a tus hermanos de lugares que yo creé para que habiten juntos? ¿Por qué divides con fronteras lo que fue creado sin límites? ¿Te crees dueño por tener poder? ¿Gobiernas con leyes humanas y olvidas mis principios? Estás donde estás porque yo lo he permitido. Pero no te equivoques, ese poder es pasajero. El racismo, el clasismo, la discriminación y el odio son llagas que hieren mi creación. Detente, deja de herir a quienes también son mis hijos. La tierra no es tuya, es de todos. Y cuando llegue el día, todo lo que hoy crees firme caerá. Solo quedarán en pie los que comprendieron que el propósito no era conquistar, sino servir. Que la grandeza no está en acumular, sino en dar. Y que la verdadera autoridad nace del amor, no del control.